Adri y a mí nos ha llegado muchos consultantes con muchas preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ya que yo debo decirle la verdad a mi hijo de que mi esposo y yo estamos separados o podemos salir normalmente sin decirle la verdad al niño, o ya aquí es mejor que yo me quede en la casa y me sacrifico por mis hijos para que ellos no sufran un proceso de divorcio tan doloroso, o ya aquí es mejor que mis hijos se queden con quién, con mamá o con papá. Entonces todo eso, Adri y yo, que también me ha llegado pues como esos casos, porque son como de las dos, los vamos a ir como intentando desarrollar y para que vamos comprendiendo pues como qué es lo mejor, cuál es la mejor ruta desde la parte terapéutica y la parte de familia, y Adri pues obviamente nos hace mucho más énfasis en la parte individual porque ella es psicóloga y yo les hago el énfasis en la parte familiar, o sea, qué es lo mejor para todos en cuanto a esos procesos. Bueno, Entonces, como les decía, el título pues que hoy nos trae a este live es qué hacer con mis hijos después del fracaso en una relación de pareja. Y vamos a empezar a iniciar hablando sobre los vínculos. Recuerden que cuando hay una relación y ya hay hijos, hay un vínculo, hay unos vínculos que son irrompibles, que no se pueden ya transgredir, así estemos separados. Ya hay un vínculo, hay una relación, digamos, una relación que nos está uniendo de manera simbólica. Así yo esté viviendo en otra casa y mi esposa esté en otra, mi esposa esté en otra casa, hay una relación que tenemos que cuidar y tratar de tenerla lo mejor que se pueda y sanamente. Entonces, cuando hay un proceso de divorcio, pasa mucho que pues, a mí me ha llegado a consulta personas que me dicen, Jackie, yo no quiero saber nada de ese señor. Quiero que ese señor se desaparezca de mi vida. Pero resulta que eso es imposible porque hay un hijo de por medio en el caso de cuando hay hijos y pues tenemos que seguir en contacto por los colegios, por todo lo que compete a los niños, y eso hace que de pronto la relación se vaya volviendo muy tensa porque podemos estar hablando desde el dolor, desde la rabia, desde el odio, porque en estos procesos de divorcio a veces sale mucho el odio, la rabia, el resentimiento porque las cosas no se pudieron dar, porque entonces la culpa de este fracaso fue de él o la culpa de este fracaso fue mía, como todos echándonos la pelutica. Y hay una persona de por medio que son los niños, los hijos. Ellos digamos que están, como su palabra lo dice, en el centro, como unos sándwiches ahí en esos procesos tan dolorosos, porque son dolorosísimos para todos los del sistema familiar, para papá, para mamá, para los niños, y es un dolor inevitable. A veces nos vamos con la falsa creencia de que tener hijos es para evitarles el dolor a toda costa, pero nos vamos dando cuenta, los que somos papás, tenemos esa fortuna de tener hijos, que eso es imposible, porque en ese proceso de tener hijos hay dolor. El hijo siempre va a sentir dolor, y más en los procesos familiares, porque puede que yo no me separe, pero puede que yo tenga una pelea con mi esposo o con mi esposa y esté el niño ahí viendo, y eso va a causar dolor. Entonces eso de pronto a veces en los padres puede generar culpas eh, sobre los niños, pero también entendamos que
el proceso de caminar como familia, de ir creciendo como familia, implica a veces también crisis y caos. Entonces en el divorcio hay también como unos conceptos culturales, como que no nos podemos divorciar, es gravísimo, es algo que no debería ser, y resulta que hay casos donde puede ser lo más sano. Hay otros casos donde se puede trabajar por la relación de pareja, por la familia, y pueden haber muy buen, digamos, resolución de las situaciones. Pero hay otros casos donde ya hay violencia, ya se están generando sentimientos de odio, de rabia, de maltrato físico y verbal o verbal, y están los niños ahí de por medio. Entonces, quedarse ahí a veces por un tema cultural, religioso, puede ser demasiado doloroso para la familia, demasiado traumático para los niños y demasiado complejo. Entonces, cada caso es diferente. Por eso es muy importante que, digamos que hoy podemos hablar de generalidades, pero es muy importante que cada familia, si se encuentra en esa situación, busque un psicoterapeuta o un terapeuta familiar que les ayude como a entender qué es lo mejor, porque obviamente cada caso tiene sus particularidades y es bueno ir como entendiendo hacia dónde ir. Y un buen terapeuta nunca va a ir ni a unir ni a desunir. Un buen terapeuta va a buscar siempre la mejor solución para la familia. Obviamente la solución la encuentra la familia, no el terapeuta, pero el terapeuta lo que hace es como encaminar la familia hacia esa mejor solución, sea el divorcio, sea realmente continuar y luchar. Cuando hay amor, cuando hay deseo de cambiar, cuando hay responsabilidades de ambas partes, hay mucho por hacer. Pero ya cuando se están generando esos sentimientos de odio, de resentimiento, de violencia, es bueno como meditar si lo mejor es seguir o no seguir. Entonces, como nuestro tema es hoy los hijos, pues vamos a ir hacia allá y vamos a hablar qué pasa. Vamos a empezar hablando sobre la culpa y qué va generando la culpa cuando hay estos divorcios o estas separaciones en caso de que ya se haya tomado la decisión. Y Adri y yo conversábamos y nos dábamos cuenta que los niños empiezan con un tema de la enfermedad cuando los padres empiezan a separarse. ¿Por qué? Porque para un niño ama demasiado sus padres y es capaz de hacer lo que sea por ellos, inclusive de enfermarse para que sus padres no se separen. No sé si Adri quiera continuar, ampliar ya el tema de la enfermedad. Bueno, pues antes de, Jackie, como de ampliar el tema de la enfermedad, es darnos cuenta que en el momento que se forma una familia y llega la separación, no es que esta familia se termine, es solo una transformación, ¿cierto? Una transformación dolorosa, como tú misma lo mencionabas, una transformación dolorosa sobre todo en el momento en el que hay hijos en medio. Es una, tú decías, el hijo está en el medio como sándwich, y es a lo que nosotros los padres, que somos los adultos y quienes tenemos que tratar de manejar de mejor manera esa situación, somos quienes los llevamos a hacer ese sándwich. Entonces, hay definitivamente nunca podemos hablar de que al inicio hay un buen divorcio o una buena separación, siempre, porque siempre va a estar atravesada por mucho dolor y ese dolor
es natural en nosotros como adultos, es natural en los niños. Entonces, lo primero es papá y mamá de forma lo más respetuosa posible hablar con los niños y decir, esto pasa, ¿cierto? Porque hay un alma familiar y lo que llamamos el ambiente está pesado, ¿cierto? No es que los niños no se dan cuenta que estamos enojados, no, es que nosotros vamos a seguir viviendo juntos para que no sea tan duro para los hijos. No, es que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque nuestros hijos estén bien, ¿cierto? Pero hay un ambiente que no está bien. Usted mamá o usted papá no se están sintiendo bien con lo que están viviendo en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Y cuando ya hay una ruptura es porque se trató de arreglar muchas veces y no fue posible. Entonces, ¿qué es lo primero? Hablar con los niños. Lo hablemos o no lo hablemos, lo pongamos en palabras o simplemente lo dejemos en silencio. Esa alma familiar, ese ambiente familiar cambia y los niños empiezan a sentir, así no lo puedan expresar, que las cosas no están bien, ¿cierto? Entonces, tanto en los adultos como en los niños, que es lo primero que empieza a mostrar que las cosas no están bien y que yo no estoy cómodo con lo que estoy viviendo, es el cuerpo. El cuerpo con sus incomodidades, entonces, claro, el niño somatiza. ¿Por qué? Porque el niño siente que tiene la responsabilidad de unir a papá y a mamá. Es un sentimiento inconsciente, ¿cierto? Y al mismo tiempo, cuando se da la ruptura, el niño siente que la culpa es de él. Como niño, él cree en su mundo mágico, por así decirlo, que esa ruptura es culpa de él. Entonces, inmediatamente que se ataca el cuerpo. El cuerpo, hay un autor que habla sobre el trauma y ha hecho mucha investigación sobre el trauma y sobre como todos los procesos y tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta y él habla es que todo está, todo pasa por el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Empieza la gripita, la fiebre fuerte, el dolor de cabeza, a dormir mal, a no dejar dormir a papá y a mamá, A ¿cierto? presentar muchos problemas académicos para que los papás vayan a reunión juntos y es la manera como el niño tiene para unir a sus padres. Sin embargo, Jacqueline, también debemos de decir que eso no es malo. Por aquí nos están haciendo, no sé si un comentario o Son unas una preguntas. Nancy, hola, buenas noches. Mi niña de 5 empezó a orinarse, claro, tiene un retroceso en la ropa cuando el papá se fue de la casa o querer que siempre el baño. Ay, la verdad no, se me borra cuando la voy pasando, no sé si Jacqueline la puede ver mejor. Bueno, todos los que nos están preguntando, muchas gracias, que no comprenden nada de eso, Sí, qué a mí triste. no me llega como los mensajes. Me llegaron unas preguntas, pero no me Ah, llegan bueno. los mensajes. Eh, bueno, Nancy nos habla y Nancy nos dice que su hija empezó como a tener retrocesos, a devolver las etapas, ¿cierto? Entonces vuelve el control de esfínteres, hay muchos niños que se les olvida comer, pero ¿qué hacemos los papás desde nuestro dolor y desde la tristeza y la rabia que tenemos? Difícilmente lo sabemos encarar de la mejor manera y acompañar y decirle que, preguntarle qué estás sintiendo en este momento, qué está pasando con tu cuerpo, estás triste. No, y los papás decimos, ay, pues porque estás triste si eso no es nada, ¿cierto? Invalidamos los sentimientos y las emociones de los niños. No, yo estoy triste, él también está triste. Si yo en esa tristeza, en esa rabia, acompaño, si yo en esa pataleta, que solemos llamar así, acompaño al niño y valido sus emociones, va a ser mucho más fácil para él y para mí también, ¿cierto? Porque es que nos estamos acompañando.
en esas somatizaciones y se ve muchísimo en psicoterapia, y es, ¿qué pasa? Los papás empezamos a hablar mal del otro o echarle la culpa al otro padre, ¿cierto? Por el dolor que hay. Lo hacemos mal, lo hacemos bien, pues lo hacemos desde el dolor. Que no es de venir a juzgar, lo estás haciendo, no, porque es que estamos dolidos y el dolor nos confronta y nos hace enfrentarnos a muchas cosas, saca muchas veces nuestro lado más oscuro, pero entonces ahí la importancia de que tengamos claro si para mí lo más importante es mi hijo, si para mí ese ser es lo mejor que yo tengo, qué es lo mejor que puedo hacer por él, porque es que es lo que Jacqueline empezaba hablando en nuestro primer en vivo, que era acerca de la vida de pareja. Surgió muchísimo la pregunta, ¿y los hijos? ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? ¿Qué hacer cuando hay una separación? ¿Qué hacer cuando hay una ruptura? Y ponemos a nuestros hijos de primeros como nuestra prioridad, pero en esa prioridad también se nos olvida actuar responsablemente frente a ellos, ¿cierto? Entonces, al momento que llegan estas somatizaciones, si nos pasa a nosotros, los adultos, tenemos un problema, estamos preocupados por algo y lo primero que llega es un dolor de cabeza fuertísimo, o sufrimos vértigo, o depende de lo que estemos pasando, nos empiezan a doler las articulaciones, o nuestro intestino no trabaja como está acostumbrado a trabajar. Ahora pensémoslo frente a un niño, ¿cierto? Eh, Sí, mira, Adri, que tengo un caso de una familia que se separó y el niño empezó a presentar muchos problemas académicos, muchísimos, y en el colegio le hicieron una remisión para psiquiatría. El niño tendría por ahí 8 años. En la remisión para psiquiatría el niño no avanzó con el proceso psiquiátrico, porque de pronto el proceso era muy familiar, ¿cierto? Porque todos estaban sufriendo, inclusive el papá que se había ido. Y en ese sufrimiento, porque aún no había llegado como el terapeuta de familia, sino que solamente había una atención de psiquiatría, porque había también agresión en el colegio, aparece un cáncer en el niño. Al momento de hacer la terapia familiar, nos damos cuenta que todos estaban sufriendo, Adri, y llega la enfermedad. ¿Por qué? Porque el niño se sentía culpable porque su familia no estaba unida y él tuvo, digamos, la posibilidad de compartir con su familia. Entonces el cáncer era también como la manera de unirlos, como que también buscaran otro tipo de terapia, porque digamos que la de psiquiatría no había logrado como sus objetivos porque era muy medicinal y de pronto el niño necesitaba hablar, necesitaba lo que tú dices, sacar esas emociones que estaban represadas en su cuerpo a través de ese cáncer que le había dado al niño. Fue muy bonito porque en esta familia tenían como la idea de que el padre era como el victimario porque se había ido. Pero al momento que hicimos terapia familiar, nos empezamos a dar cuenta que él también traía un sufrimiento muy grande y los niños vieron ese sufrimiento. Él también venía de un padre que lo había abandonado y su papá había abandonado a su abuelo, o sea, un trauma transgeneracional, es decir, todos los padres de esa familia se iban de sus hogares, de sus familias. Y él repitió la historia. Pero fue muy lindo, él nunca vuelve, esa familia quedó separada hasta el momento, pero lo lindo fue que los niños pudieron ver eso y ver a su papá desde otra mirada, no desde el dolor, que posiblemente el dolor era lo que los había enfermado. Mira, con el caso que Nancy nos pone, que la niña empieza
a orinarse en la cama, como la forma de que su inconsciente, su cuerpo, su alma busca para que sus padres la miren, sus padres se miren también, se preocupen y posiblemente también busquen terapia, porque a veces un niño empieza supremamente con conductas en el colegio o con enfermedades, precisamente lo que el niño está haciendo también es un amor al sistema familiar, para que el sistema busque la terapia familiar, porque el alma del niño siente esa necesidad. Entonces a veces hacer chichi en la cama es una manera también como de decir, hey, ven, busquemos terapia todos, porque aquí las cosas no están bien. ¿Por qué? ¿Qué es terapia? La terapia es para podernos escuchar, qué piensa el otro cómo ve la situación, cuál es el dolor del otro, porque a veces creemos, siempre estamos bajo supuestos y no nos damos el permiso de ir a ver qué el otro qué dice, qué piensa, qué siente. Y cuando lo hacemos en esos procesos terapéuticos, nos ayuda muchísimo. Por aquí Mari García también nos hace una pregunta, Adri, para que entre las dos nos ayudemos a respondérsela. Ella dice que ya que mi hijo está preguntando mucho por su papá, pero él es un padre totalmente ausente. A ratos me veo corta en saber qué decirle, porque hace 4 años que no tenemos ningún tipo de interacción con él. Y no sé si llegue a aparecer en algún momento. Bueno, complejo, porque el niño también necesita esa figura. Bueno, aquí hay algo que me gusta de esta pregunta, Mari, porque a veces las mamás, y me pasa mucho cuando voy a conferencias y todo, que las mamás creen que pueden ocupar. Yo sé que esa no es la pregunta, pero quiero hacer como esa anotación. A veces las mamás creen que pueden ocupar el lugar del padre. Que Y yo es soy un papá y lugar, mamá. ¿cómo, Adri? Es que yo soy papá y mamá. Yo he sido papá y mamá para mis hijos. Y eso Sí, no es y así porque no concebimos los hijos solas. Siempre necesitamos de un otro. Y de un otro no cualquiera, de un otro masculino, que en su momento lo elegimos por algo, ¿cierto? En medio entonces, del mira, en dolor es esta difícil pregunta, aceptar eso, pero hay que aceptarlo. sí, aceptemos eso, que yo no puedo ocupar el lugar del papá del Del niño, papá. por más que quiera, por más buena mamá que sea, mamá por 3. Yo he escuchado en el consultorio que me dicen, ya que yo soy mamá por 3, o no sé, tienen unos tiros todos charros. Y bacano, yo intento ser lo mejor que pueda, pero ese lugar ya no se puede ocupar. Ese lugar Bueno, es de ese papá y de nadie más. Sí, Adri. yo pienso que sin redondearle tanto la pregunta a Mari García, Mari, dile la verdad, dile, no está, estuvo un tiempo, estuvo conmigo un tiempo, me acompañó un tiempo, pero se fue, ya no está, no sé de él, si en algún momento aparece, te voy a permitir ir hacia él, porque muchas veces las mamás coartamos ese encuentro. Muchas veces el padre nunca se presta porque es que eso también pasa, o sea, no nos podemos desviar de la realidad que se vive eh, en todas partes, es que muchas veces pues también hay papás que no aparecen, pero también muchas veces sabemos mamás que lo que hacemos es alejar a los hijos de esa figura. Si ese papá llega, qué rico que puedas de pronto, Mari, dejar que tu hijo se acerque a él si ese papá está interesado, porque también hace muy poco tuve una consulta de una mamá sumamente preocupada por su hija ya de 18 años, porque fue a buscar ese papá que nunca estuvo. Y ese papá que nunca estuvo, inicialmente, pongamos que el primer mes súper amoroso, la recibió bien, la trajo a su casa, ¿cierto? No sabía dónde poner esa hija. Y un día ese papá, en un momento de tragos, de borrachera,
le dijo a esa hija, es que yo a usted nunca la he querido y por eso la dejé. Y por eso es que yo no estoy con su mamá, a mí nunca me ha importado su mamá, nunca me ha importado usted, nunca. Y lárguese para la porra, que yo no la quiero ver más, ¿cierto? ¿Cuál, cuál es el dolor y la herida tan grande que vuelve y abre ese padre en esa hija? Sin embargo, no es de venir a decir, no, es que ese es un tal por cual. No, ¿qué le pasa a ese hombre que también tiene tanto dolor en ese corazón? En el momento que nosotros procreamos ese hijo o esos hijos, los procreamos en un momento de amor. Y qué rico que tuviéramos la posibilidad de seguir viendo al otro con el amor de ese momento. Ese otro puede tener mil defectos, pues yo también los tengo. Pero ese otro me dio la posibilidad de tener un ser maravilloso a mi lado, de mi hijo, mi hija, ¿cierto? Eh, pero nosotras también sabemos, bueno, este le puede hacer daño. Sin embargo, Jackie y nosotros que lo hemos vivido en terapia y también lo hemos podido hablar y compartir, sabemos que todo lo que nos pasa, por más doloroso que sea, llega para algo maravilloso en nuestra vida. Siempre hay una razón de por medio, pero depende de nosotros cómo lo trabajemos, ¿cierto? Mari, quizás a tu hijo el día de mañana el hecho de esa ausencia paterna lo va a hacer más fuerte en muchos aspectos. A Eh, veces el no padre lo también se niegues, no va, Adri, hables por con algo. mentiras. ¿Ah? A veces el padre también se va, Adri, por algo, porque no se siente, de manera inconsciente, no siente que va a ser bueno, un buen padre y sale y se va por amor Ya, a su hijo también. ajá, eso pasa muchísimo. ¿Y por qué eso pasa? Porque es que también pudo ser un padre, un adulto, que no fue valorado en su familia, que no fue tenido en cuenta, que siempre lo vieron mal, que siempre, y entonces el hijo viene, es que mi papá me abandonó, es que yo no fui importante para mi papá, es que mi papá me hizo mucho daño, ¿cierto? Pero yo como hijo, cuando ya tengo la posibilidad también de trabajarme quizás con un poquito más de conciencia, digo, quizás ese hombre se fue porque me amaba tanto, porque me amó muchísimo y sabía que si se quedaba ahí, era mucho más grande el daño que me iba a hacer. Y yo creo que con la historia que tú nos contaste ahorita, ya aquí es ejemplo de eso, que ese papá dijo, si yo me quedaba, yo los dañaba, pero ya ese padre pudo trabajarse y verse de otra manera y pararse frente al mundo y frente a él mismo, porque es que muchas veces decimos es que el mundo me ataca, ¿no? Es, yo mismo me ataco, yo mismo me ataco con mis pensamientos, con los miedos que tengo, con los temores, con mi baja autoestima, ¿cierto? Pero a los hijos lo más importante es hablarles siempre con la verdad. Tampoco hablarles con la verdad significa darles más razones, más explicaciones de las necesarias. Debemos ser muy contundentes, ¿cierto? Pregunto esto, le vamos a responder esa pregunta. ¿Dónde está mi papá? ¿Lo quiero ver? No sé de él, no sé dónde está, hace tiempo le perdí el rastro, pero si en algún momento aparece, voy a permitir que te acerques a él, ¿cierto? Adri, si tú haces dices algo súper importante y quiero que todos se queden con eso. El duelo que hay que hacerlo. Papá no está, no está. Lo llevamos en el corazón de la mejor manera, no le vamos a hablar mal de esa figura porque lo dañamos más al niño, pero no está. Hay que hacer el duelo. Tanto yo Ya, como madre, de pronto si soy madre o en el caso contrario, y el hijo. Tienen que hacer ese duelo de que papá no está. Y ujú, claro, como dice Adri, en un proceso psicoterapéutico se puede dar comprensión a eso desde el amor, pero no está. Alguien me decía, Adri, en consulta, Jackie, es que el papá del niño me dice que salgamos todos los fines de semana normal, como si nada pasara, y que no le digamos al niño que estamos separados
y que cada 8 días salgamos a comer helado, a cine, como si nada pasara, que para que el niño no sufriera. Y mira que estamos evitando un duelo y lo estamos dilatando y eso es peor Y porque es el alma lo mejor. sabe, el alma sabe que ahí Y no hay, están las cosas bien. hay una cosa, Jackie, con los niños, y es que los niños todavía, pues en su imaginario, siempre quieren ver a papá y a mamá juntos. Es que son los seres que ellos más aman en su vida, lo son todo, ¿cierto? Es cuando hay una separación, una ruptura después de haber conformado una familia, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para los hijos, lo más sano y lo más sano para nosotros mismos como adultos? Permitamos esa comunicación constante. A los hijos permitámosela. Como papá, como mamá, comuniquémonos nosotros con ese otro adulto con el que en un momento decidimos paternar o maternar. Seamos nosotros los adultos los que resolvamos asuntos de dinero, del colegio de los hijos. No pongamos los hijos como mensajeros porque causamos muchísimo más daño, ¿cierto? Todos en la vida, absolutamente todos, los seres humanos, tenemos, tenemos un grado de sufrimiento, de dolor por algo. Nosotros como mamás o como papás se lo quisiéramos evitar a los hijos, pero eso es imposible, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos hacer que sea mucho más fácil. En un proceso de separación, en un proceso de separación hay una cosa muy bonita y es que una cosa es dañar y otra cosa es causar dolor. Pueden haber muchas cosas que me dañen. El hecho de que mi mamá y mi papá sigan juntos como si nada pasara, sabiendo que sí pasan tantas cosas, eso daña. Es como cuando yo sé que la Coca-Cola es tan mala, pero como tomo Coca-Cola todos los días, pues y aquí le estamos haciendo promoción y todo, pero, pero cierto, yo sé que eso le hace daño a mi cuerpo, entonces hay un daño. Pero el dolor luego se puede transformar, el dolor puede ser retador, duro, pero luego se puede transformar en algo muy bonito. Es como el Entonces, coaching personal, el dolor es un coaching personal. claro, y los seres humanos entre más días menos queremos sufrir, menos queremos que nos duela, pero hace parte de la vida, hace parte de la existencia. Llegamos al mundo por dolor. O sea, si las mamás que vemos acá pensamos en los partos, nos vamos a dar cuenta que por más alto que tengamos el umbral del dolor, hay dolor. Entonces la vida está atravesada por el dolor. ¿Cómo tomamos ese dolor? Hay que acompañarlo, hay que sentirlo cuando nos tragamos las emociones, cuando nos quedamos en silencio frente a cosas que vivimos. Eso se transforma en enfermedad, se transforma en incapacidades, se transforma en mil cosas. Pero cuando tenemos la capacidad de expresarlo y decir, es que siento tristeza, siento rabia al saber que tú y mi papá ya no van a estar juntos y yo vengo y le digo, a mí también me duele, pero es normal que nos duela. Sintamos ese dolor. Vivámoslo, vivámoslo, hijo, lo tenemos que vivir y enfrentar este dolor juntos, sin rencor hacia tu papá, sin guardarle rencor, ni odio, ni rabia, pero Y qué vivamos. bonito fuera, Jackie, pero es muy duro y como seres humanos estamos muy metidos en el ego, ¿cierto? En el ego de no aceptar y de Sí, creernos el ego. siempre, sí, creernos siempre mejor que el otro y de yo estoy por encima del otro, pero pensemos en esos momentos bonitos. Qué rico que cuando sintiéramos esa rabia, sobre todo cuando estamos frente a nuestros hijos, pensáramos en esos momentos bonitos que vivimos, en ese amor que le entregamos a esa persona, a ese otro, o que nos entregó en el momento de la concepción de ese hijo. Que nos Y, regaló ese hijo, nos regaló la posibilidad de ser mamás, por ejemplo, de ah, ser papás. y eso va a ser mucho más Mira, Adri, bonito. por acá nos hacen un comentario, Astrid, muy, muy chévere, muy valioso.
y dice que es importante tener en cuenta cuando los hijos preguntan por aquel padre que no está, dado que está preguntándose e indagando por su propia existencia y de dónde viene. Cosa que no debe ser negada, es cierto, Astrid, es muy importante que se sepa de dónde viene, porque hay Claro. familias que niegan el papá o me pasa mucho en consulta que dicen que el papá es el padrastro. No, es que su papá es su padrastro y ese no es el papá. Y hay Entonces, otra, siempre estar con mucha claridad de dónde viene el niño y darle la claridad de su linaje, de dónde viene, quién es su familia, hacer mucho respeto por esa familia. No hay familia mejor que una que la otra, solo que somos diferentes. Nada de odio hacia de dónde viene el niño, porque es como lo que dice Astrid, su existencia, es de donde es, él es su nace. identidad. Mira, Jackie, y en estos días lo hablábamos, no sé si lo recuerdas, que lo hablábamos en un grupo, y es hasta las personas que son adoptadas siempre, siempre van a ir a buscar su raíz, porque es que es esa raíz la que lo trajo a la vida, haya pasado lo que haya pasado. Entonces ese comentario que hace Astrid muy bonito, y gracias Astrid por tu aporte, es muy bonito porque es que es la identidad propia. ¿Y de dónde traemos esa identidad? Por decir yo, mi identidad viene transversalizada por los López y los Madrid. Yo eso, cierto, eso no lo puedo negar. La de Jacqueline Arbeláez, por los, no sé cómo se llama, pero, Eso y es sí, un enredo. claro, Pero pero porque a mí me pasó, o sea, mi mamá me decía, por ejemplo, Adri, que mi papá era mi padrastro. Y eso se volvió un enredo, pues obviamente ya uno como adulto lo logra ir y ya desenredando, uno en sus pero un procesos, enredo así tremendo ajá, porque todas las familias, o sea, la de mi mamá y la de mi padrastro creían que yo era hija de él y bueno, hasta que eso se logró desenredar. Pero hizo pero es mucho un, daño la mentira, hizo mucho daño la mentira sin juzgar a mi mamá, porque de pronto ella pensó que era lo mejor, ¿cierto? eso, en esa necesidad de padres de brindarle lo mejor a los hijos, causamos otros daños. Que no nos vamos a equivocar nunca como padres, eso es totalmente falso. O sea, No, equivocaciones habrán todos y nos habrán equivocamos, muchísimas. inclusive los terapeutas que somos papá y mamá también nos equivocamos. Claro, y es que nada está escrito frente a los hijos. En estos días una amiga me decía, es que te escucho que llevas a tus hijos a actividades y cosas y yo con el mío no hago eso. Y yo, pues que el tuyo te pide otras cosas, ¿cierto? Pongo ese ejemplo y lo digo es porque cada uno desde su esencia también va pidiendo ciertas cosas en la vida y lo mismo pasa con el asunto de preguntarse de dónde vienen. Hay unos que ni se preguntarán, ¿cierto? Pero es que cada ser humano ya trae como cierta información que lo empuja a buscar ciertas cosas, a hacer ciertas cosas o a estarse estático hasta hacia esas que busca de pronto hasta el mismo hermano, alguien de la misma familia, pero es que todos somos un mundo diferente. Entonces, todo se va viviendo de acuerdo a esa familia, de acuerdo a esa cultura, de acuerdo a esas raíces que traemos, a los dolores, porque es que, Jackie, desde el dolor que tú traes como persona, como ser humano, desde tus mismos miedos, desde lo que te hace confrontar continuamente, tú vas actuando y tomando decisiones. Sí, ¿Cierto? mira Adri, por acá nos hace Marcela Rúa, nos hace un comentario, nos dice que si sabemos de dónde venimos, sabremos a dónde queremos ir. Sí, Súper, sabemos. Marce, gracias, Marce, Marce, tan gracias linda. porque sí, es eso. Y no importa que es que eh, pues ese papá o esa mamá fue bueno, fue mala.
Mira que nosotros lo hablábamos, Bert Hellinger dice algo muy lindo y es que los hijos deben pasar más tiempo con el padre que esté menos dolido. ¿Por qué? Porque el padre que menos dolor tiene es el que menos daño va a hacer a esa ruptura. Entonces, volviendo al asunto de los hijos, porque hemos como que tocado todos los temas, pero todo es muy Por importante. acá hay más preguntas, Adri. Dice Marley Tejada, pregunta. Es un padre que solo lo ve cada 15 días, el resto algunas llamadas, pero mi hijo me compara, me reclama. Mi hijo constantemente me compara con su papá y su nueva mujer. Ahí hay una cosa, Jackie, y es que eh, es doloroso, pero ese proceso, ese niño o ese adolescente lo está viviendo también desde ese mismo dolor. ¿Y qué pasa cuando a la vida de papá o mamá llega una nueva pareja? Que desde la culpa tratamos de comprar ese hijo siendo sumamente amplios en tiempo, en gusto, hasta con lo más mínimo. Pues va el muchachito, va el niño a la casa cada 15 días y entonces le hacemos de comer solo lo que a él le gusta, no tenemos normas porque entonces nos sentimos culpables para que pueda haber una aceptación de ese niño a esta nueva pareja, ¿cierto? Entonces, como este niño o esta personita tiene tan poquita capacidad de discernimiento, claro que llega, es que allí me dan todo, pero no es algo que el niño, ¿me recuerdas el nombre de de la persona, Jackie? Mari, me dijiste, Marley Tejada. Marley, 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 pero no es algo que el niño haga adrede para dañar. Y con esa actuación del niño, claro que nos está mostrando que también hay mucho dolor. Y no sabemos en Yo el diría momento de la separación terapéuticamente, Adri, inicial que Marley debe revisar su dolor. eso. Ujú. Y no Terapéuticamente, sabemos Marley, eso. revísalo porque ahí hay No algo. sabemos en el momento inicial de esa separación cómo se vivió. Porque entonces, ¿qué nos pasa mucho y es cuando más daño hacemos? Venga, y usted quiso con su papá, ¿y qué hace con su mamá? Y cuénteme todo lo que su mamá hace, y cuénteme todo lo que su papá hace, y dígale a su mamá tal cosa, y dígale a su papá tal cosa, ¿cierto? Entonces ponemos a los niños de mensajeros una o dos veces, y eso se queda grabado en el niño y aprende a ser mensajero. Y hay otra cosa que debemos también entender, y es las etapas de desarrollo de esos hijos. Hay unas que en un proceso de separación son más fáciles de llevar que otras. Y de acuerdo a esas etapas, no toma una separación lo mismo un niño entre 1 y 5 años en edad preescolar que un niño en edad escolar o un adolescente. Es como si a mayor edad, mayor reto. Y ese Creo reto es que con el para adolescente el hijo, hay más discernimiento, Adri. El pero niño nos le queda cuesta muy más incrustado, acompañarlos en el dolor. el Porque niño tiene mucho incrustado mensajes inconscientes ahí, más difíciles digamos, de de elaborar, expresar. expresar, ¿cierto? Y cómo hicimos el acompañamiento, cómo estuvo atravesado ese dolor en el momento de esa separación, que volvemos a lo mismo, no es solo el dolor del niño, es el dolor del mío, y muchas veces no, siempre. El propio dolor mío como adulto es el que más daño le hace a esa personita. Sí, exactamente. Cuando uno va a hacer terapia familiar, Adri, uno revisa mucho como esos sentimientos con que se quedó el sistema familiar de la pareja y de la familia. Es que
la madre, por ejemplo, puede decir, es que él se consiguió otra y yo quedé con un odio inmenso porque me cambió por esa mujer más joven, más bonita, y eso es como una energía que va quedando en el sistema familiar, una energía de dolor, que si no se trabaja, los hijos empiezan a mostrarla. La muestran como de pronto posiblemente pueda ser el caso de Mari, que los hijos empiezan a mostrar esa energía a través de tratar mal a mamá o decirle, mamá, tú no eres tan bonita como la otra chica que se consiguió mi papá. Pero precisamente hacen eso es para que, digamos, esa mamá en este caso, en el ejemplo, se dé cuenta que, que hay una energía de dolor en ella y que se debe trabajar. Digamos que esos movimientos son necesarios para ir sacando esos rencores, esas rabias con que se quedan la separación o esas frustraciones, porque en esos vínculos familiares y de divorcio hay mucha frustración, Claro. porque yo lo intenté todo ya aquí, es que yo lo hice todo, yo fui a terapia, yo hice retiros espirituales, yo le perdoné infidelidades, nos dimos 500 oportunidades y las cosas no se dieron. Yo quedé frustrada porque nunca pude lograrlo, quedo con dolor. Y él va y se consigue otra persona y allá sí todo le fluye. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que uno escucha mucho en consultorio. Entonces, Pero es claro, porque el entonces niño se queda con esa mamá frustrada, esa mamá que todavía está con dolor. Entonces, ahí es cuando el niño y, empieza con problemas académicos, con problemas de comportamiento. Sí, Adri. y hay una cosa, Jackie, que debemos también pensar con el hijo. Hasta cierta edad para los hijos somos los padres perfectos. Lo mejor que le pudo haber pasado en el mundo fue haber tenido estos padres. Pero después hay otra edad cuando ya necesitamos poner otra clase de normas, donde ya necesitamos tener una comunicación de pronto un poquito diferente, donde los hijos empiezan a alejarse y entonces ya no somos el padre perfecto, ya somos la bruja, ya somos la malvada, ya somos el malvado, ¿cierto? Y entonces en esa imagen el hijo siempre va a buscar una perfección. Y si nosotros pensamos en nuestras etapas, en nuestro desarrollo, fue algo que también vivimos y tal vez lo vivimos hasta muy viejos, ¿cierto? Tal vez no tanto, pero hace parte del desarrollo y de la etapa y del proceso que se vive. Y es ahí la importancia, y no porque nosotras seamos terapeutas, o también sí, sino de hablar de la importancia del trabajo personal en nosotros mismos, de reconocernos. Es súper importante y es un trabajo que todos tenemos que hacer, Adri, todos. Mira, Jackie, a Y más ti, en estos procesos de divorcio, porque hay, como tú decías, en algún momento demasiado dolor, hay duelos que hacer, entonces hay que soltar muchas cosas, dejar ir otras, volver a empezar. Entonces, hay que ir a terapia, es necesario para la salud mental mía, personal y del sistema familiar de mis hijos. Porque si yo estoy bien y he aprendido a aceptar esa realidad, mis hijos también van a lograrlo. Jackie, en psicoterapia pasa algo muy bonito, y es que los papás llevamos los hijos a terapia, ¿cierto? Es que el niño es el que necesita. ¿Cierto? El niño es, y realmente quien necesita es ese adulto. Pero entonces cuando llamamos al adulto a comprometerse con ese proceso, dicen no, no vuelven. Mira, ¿Por a mí qué? me Porque pasó como algo, adulto nos cuesta mucho aceptar. Entonces tú trabajas con el núcleo familiar, ¿cierto? Yo trabajo más desde la individualidad, entonces
es que la niña necesita, el niño necesita, ¿cierto? Bueno, papá y mamá, o papá o mamá, o uno solo, ¿cierto? Venga, usted también debe hacer parte de este proceso. No, pero ¿por qué? Si es que es él es el que viene mal académicamente, él es el que está peleando mucho, él es el que está violentando. Pero cuando vamos al trasfondo, todas esas conductas de ese niño no vienen solo porque sí, hay un problema que está en la base y que a los papás nos cuesta mucho ver, porque es que nos atemoriza, nos aterroriza el vernos y ver nuestras sombras y de qué es a lo que nos da miedo enfrentarnos. Mira, Adri, que llega un caso al consultorio de una niña que la lleva, que es de padres separados, y la llevaron donde el pediatra porque estaba enfermita. Y la pediatra no le encontró nada, pero la niña seguía enferma. Hicieron exámenes y exámenes y la niña seguía enferma. Entonces la pediatra le dijo, por favor, lleva a la niña a terapia. ¿Cierto? Cuando llegan a terapia, yo les digo, no, yo no voy a atender a la niña, voy a atender a, los voy a atender a ustedes. Entonces, claro, ellos se confrontan y dicen, qué pena, no, porque la pediatra dijo que era la niña. Yo, es que no es la niña, es ustedes. Pero eso fue todo un tema porque ellos no entendían eso de la importancia de que la niña estaba somatizando, era algo de los padres, no de ellos. O sea, cuesta mucho, Adri, lo que tú estás diciendo. Por aquí Marta Madrid nos dice, es de sabios no cobrar la factura de nuestra frustración y nuestros errores a los seres que jamás nos pidieron la vida. Qué frase, Marta, brutal, o sea, está súper linda y ojalá la pudiéramos poner en tantas partes y la gente la interiorizara, porque es que la factura sí se pasa, Marta. En casi Eh, todos los casos se pasa esa factura de dolor. eh, Ve, Jackie, yo creo que es el momento y por algo ella escribió, Ay, 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 súper, súper bien. porque yo, es mi mamá y yo la he admirado muchísimo porque ha sido una mujer muy fuerte. Y por decir con mi papá, fue una mujer que siempre supo mantener, o sea, eso que estamos hablando de no hable mal de lo, mi mamá fue una mujer, ha sido una mujer súper íntegra frente a esos temas y yo sé que también es desde ese dolor. Y como madre sabe que los hijos sufrimos por exceso o por defecto, ¿cierto? Y es muy bonito ver cómo el amor va trascendiendo y va trascendiendo esas cosas y va trascendiendo esos espacios y va trascendiendo esos tiempos y nos va permitiendo sanar tantas cosas. Entonces, gracias por esa frase Sí, Adri, mira terapéutica. que uno se confronta mucho con su parte personal en estos temas. Yo soy hija de padres adolescentes que nunca estuvieron juntos. Y en estos días yo pensaba, pero mira, ya tengo 42 años y apenas estaba haciendo ese insight y eso que soy terapeuta. Y yo decía, ay, qué aprendizaje tan bonito tuvimos mi papá, mi mamá y yo. De ser hijos, pues yo hija de padres adolescentes y para ellos tener una hija en su adolescencia. Porque obvio, ellos no quedaron juntos, estuvieron separados, pero qué aprendizaje tan bonito. Y entonces uno con lo que nos dice Marta tan hermoso, porque es supremamente profundo, es de sabios no cobrar la factura de nuestra frustración. Mi mamá se quedó con mucho dolor porque esa relación nunca se dio, con mi papá pues adolescente.
Entonces, pero ahora en este momento que yo lo puedo resignificar, me doy cuenta de que fue un aprendizaje súper hermoso para los tres. Jackie, y La que vida vos, de mi papá y de mi mamá es súper hermosa de tanto aprendizaje y la mía también. Hermoso ese proceso. Jacqueline, y definitivamente, o sea, después de que nos trabajamos, porque claro, hay un momento que tú dices, quiero saber qué pasó, quiero saber cómo pasó, y vos como hijo te volvés como en la lanza hacia ese padre y vos no te das cuenta también del daño que estás causando preguntando, pero cuando lo logras trabajar, cuando lo logras integrar, interiorizar, te das cuenta que cada cosa, tanto el que se fue como el que se quedó, cada acto fue Era perfecto. atravesado, era perfecto y fue atravesado por el más infinito amor. Desde su Total. forma de amar de cada uno fue atravesado, ¿cierto? Sí. Entonces es muy bonito y como padres yo creo que esa, y por eso empezamos insistiendo en eso, recordemos ese momento de amor que vivimos con el otro en el momento de esa concepción. Fácil es cuando estamos llenos de dolor. No, no es fácil. No es fácil porque pensamos en cualquier cosa menos en cosas buenas. Pero por ese ser que tanto amamos, hagámoslo. Hagámoslo y veamos ese momento de otra manera. Y vale la pena, Adri, vale la pena emprender también desde lo que a veces creemos que todo tiene que ser perfecto, pero si nos tenemos que separar, nos tenemos que separar. Y acordémonos que una cosa es dolor y otra cosa es hacer daño. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo dañino sigue pasando, sigue estando, pero lo permitimos. Lo doloroso puede transformar de muchas maneras. Entonces, definitivamente, tanto en la relación de pareja como en la relación paternal de la ruptura, el trabajo es personal y empieza con nosotros los adultos. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo vamos viviendo? ¿Cómo se lo transmitimos a esos hijos? ¿Cómo queremos que ellos nos vean frente a esa ruptura? Sí, claro, hay dolor, hay muchos cambios por hacer, porque esos cambios también vienen y nos avientan frente a otras cosas que tal vez